Para definir el término probióticos, yo empezaría entendiendo que la palabra probióticos, acuñada el siglo pasado, significa o proviene del griego literalmente para la vida. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud define el término probiótico como los microorganismos vivos que, cuando son consumidos en cantidades adecuadas, confieren beneficios a la salud del huésped. En este caso, el huésped es el ser humano que los consume. Los probióticos son microorganismos vivos en general, bacterias, levaduras, etc. Yo agregaría que lleguen vivos a tu boca, porque en realidad los probióticos son microorganismos muy sensibles a las condiciones de humedad y temperatura. Entonces no siempre cuando los consumes llegan vivos. Todavía tienen que pasar por el sistema digestivo, por la parte del estómago, que tiene un medio muy ácido que dificulta la supervivencia de los microorganismos. Número 2, poder crecer y multiplicarse en el cuerpo humano. Eso es un factor muy importante porque existen ciertas bacterias que se encuentran en modo latente o vegetativo, como las esporas, que definitivamente sobreviven el paso por el tracto digestivo, sin embargo no tienen la capacidad de multiplicarse dentro del tracto digestivo. Número 3, que se beneficia al huésped, es decir, que exista una relación simbiótica. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hay una relación que se da entre el ser humano y la microbiota o los microorganismos, en el que de esa relación se generan ventajas para ambas partes. Por un lado, los microorganismos tienen una casa y un medio óptimo para vivir y crecer, y los microorganismos, para poder generar un entorno adecuado, funcionan de distintas formas para crear las condiciones adecuadas para que sobrevivan y al mismo tiempo benefician nuestra salud. Y finalmente, el cuarto, que sean inocuos para el consumo humano, es decir, que los puedas consumir y que no representen un riesgo para la salud. La microbiota es el conjunto de microorganismos que habitan áreas específicas del cuerpo humano. Puntualmente podemos hablar de la microbiota que habita el sistema digestivo, la piel, las vías respiratorias, para el caso de las mujeres particularmente, la microbiota de las glándulas mamarias y del área vaginal. En realidad, cada ser humano posee una microbiota muy específica, algo así como una huella digital. Y el desarrollo o conformación de esa microbiota depende de N cantidad de variables y factores, desde la alimentación, la región donde se vive, las actividades que realizas, incluso la calidad de la lactancia que se tuvo en la infancia, genética. Centrándonos en la microbiota intestinal, una microbiota balanceada definitivamente es muy importante para mantener un buen estado de salud y una excelente calidad de vida. Las bacterias representan casi el 90% de los microorganismos que habitan el intestino grueso y el intestino delgado. Cabe mencionar que ambos intestinos están colonizados por casi 100 trillones de bacterias. En pocas palabras, solo nuestros intestinos habitan 2 kilogramos de bacterias, con una composición de entre 300 a 500 especies de bacterias y casi hasta 2 millones de géneros, incluyendo desde lactobacillus, enterococos, clostridiums. De hecho, el número de bacterias en nuestro intestino es 10 veces mayor al total de células de nuestro cuerpo. Obviamente, las células de nuestro cuerpo son mucho más grandes. Y por último, el genoma colectivo de la microbiota intestinal, que se refiere a toda la información genética, es muchísimo más amplia que el genoma del ser humano. Podemos establecer 4 funciones homeostáticas principales para nuestra microbiota. Función metabólica. La microbiota intestinal interviene en la síntesis y excreción de distintos micronutrientes como la vitamina K, enzimas y otros metabolitos que son favorables para mejorar el ambiente y el entorno y que finalmente impactan en nuestra salud. También ayudan en la digestión de carbohidratos complejos y celulosa, impactando en la generación de energía. Promueven la angiogénesis, que es el desarrollo de nuevos vasos sanguíneos para mejorar el transporte de oxígeno y nutrientes, y además participan en la síntesis de neurotransmisores como la serotonina, impactando directamente el funcionamiento del sistema neurológico. Función inmunológica. Nuestra microbiota tiene la capacidad de sintetizar moléculas bioactivas con funciones muy puntuales que favorecen el fortalecimiento de nuestro sistema inmunológico. Es un ejemplo perfecto de esta relación simbiótica, pues finalmente ellas habitan, en este caso, nuestros intestinos, y les conviene pues mantener un entorno favorable, ¿no? Que finalmente se traduce en un beneficio para nosotros.
Por otro lado, nuestra microbiota representa una línea de defensa natural ante la colonización de organismos patógenos exógenos. A lo que me refiero con esto es a otros microorganismos que no son buenos y que más que generar una relación simbiótica, realmente generan más una relación parasítica, pues realmente no están dándonos un beneficio, solamente buscan el beneficio propio y terminan afectándonos a nuestro cuerpo. Y por último, la desconjugación o descomposición de ácidos biliares en taurina y glicina, que son moléculas más simples. Para explicarme un poco más, los ácidos biliares se generan en el hígado y se acumulan en la vesícula biliar y son utilizados para el metabolismo de los ácidos grasos. Sin embargo, se acumulan hasta cierto punto en los intestinos y es necesario mantener un balance de los ácidos biliares porque el exceso puede generar disbiosis o alteraciones en el balance de la microbiota, provocando diarrea, que al final de cuentas, cuando tú te enfermas por comer alimentos contaminados y se genera esta disbiosis, lo que pasa, se altera como la capacidad de metabolizar los ácidos biliares y eso es uno de los elementos por los cuales genera la diarrea. Mantener un balance adecuado de la microbiota es importante definitivamente porque de esa manera podemos mantenernos saludables y mantener una buena calidad de vida. Cada vez existen más publicaciones científicas que vinculan un balance de la microbiota adecuada con distintas funciones y beneficios. Una mejor función digestiva, menor inflamación, mejor respuesta inmunológica. Incluso hay investigación que vincula un balance de la microbiota con la prevención de enfermedades neurológicas y cuadros depresivos. Por eso yo recomiendo ampliamente el consumo de probióticos, sobre todo para evitar desbalances de la microbiota y considerando que actualmente estamos expuestos a distintos factores exógenos que impactan significativamente el balance natural de nuestra microbiota. Todo lo que entra en contacto con tu sistema termina por dar forma a la composición de tu microbiota y esto puede ser algo que genera un balance o un desbalance. El problema de la actualidad y la vida en la que vivimos es que estamos expuestos a muchísimos factores que afectan negativamente, desde una mala alimentación, situaciones recurrentes de estrés por las actividades que ejecutamos, enfermedades gastrointestinales, el uso de antibióticos y medicamentos que terminan por barrer tu flora intestinal, factores o elementos disruptivos presentes en productos industrializados, N cantidad de factores que al final de cuentas terminan por generar un desbalance. Los conservadores, edulcorantes, colorantes sintéticos y muchos otros componentes que se encuentran de manera frecuente en los productos alimenticios también tienen un impacto en el balance adecuado de la composición de la microbiota. Todos los factores que acabo de mencionar terminan por generar disbiosis. ¿Qué es la disbiosis? Es simple, es solamente la ruptura del equilibrio natural de la microbiota. Las consecuencias de la disbiosis realmente pueden variar para cada caso. Cada caso es muy particular. Sin embargo, en el mediano y largo plazo, con una disbiosis crónica se pueden tener enfermedades graves como enfermedades depresivas, cuadros depresivos, constipación o estreñimiento, obesidad y problemas cardíacos. Hoy en día es común escuchar que necesitamos encontrar un balance en nuestras vidas. Nosotros creemos que ese balance hay que buscarlo desde el interior, literalmente. Nuestra microbiota necesita estar en balance para que podamos contar con las herramientas adecuadas y así poder tener un balance en nuestras vidas. El balance de nuestra microbiota se alcanza cuando cualitativa y cuantitativamente se encuentran los niveles ideales. Cualitativamente me refiero a qué especies, qué géneros y cuantitativamente en qué proporción. Eso es lo que determina realmente el balance. Entonces hay que ser como muy conscientes que hay muchos factores que pueden afectar ese balance y que la suplementación con probióticos pues es muy recomendable para contrarrestar esos efectos y repoblar con bacterias probióticas, o sea que sí realmente tienen la posibilidad de generar esta relación simbiótica en la que nosotros les damos un medio para vivir y ellas mejoran ese medio, generando consecuentemente beneficios a la salud de nuestros cuerpos.